Un aplauso y bienvenido a su podcast. Esto no es un show. Bienvenidos para todos y todas que puedan escuchar esta sintonía por YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Amén. Bienvenidos. Así que vamos a darle apertura saludando a nuestra hermana Kirsi. Amén. Nuestro hermano Kirby. Amén, amén. Su servidor. Por ahí. Amén, bro. Y el varón Anderson, Dios bendiga. Se está como durmiendo. Anderson. Amén, No, amén. porque yo siento Vamos como a que despertar. estamos como Amén, medio- ¿Qué es lo que amén. pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos en transición entre el frío y el calor y eso mantiene a uno así. No, y ahorita estamos hablando de un tema también que es muy diferente a lo que vamos a hablar ahora. sí, sí. Una transición. Hey, tenemos un tema muy, muy bueno y el tema es esperanza en tiempo de tiempo crisis. de crisis. Hey, esto es bien profundo. Tú sabes que esperanza en tiempo de crisis. Hey, es fuerte que cuando tú no tengas un plato de comida, todavía tú tengas esperanza. Y yo digo un plato de comida porque para mí una de las cosas más fuertes es el hambre, bro. Cuando tú tienes hambre, dice por mi casa, el mal comido no piensa. No, eso es así. Eso O es. sea, tú tienes que tener la mente muy tranquila y muy agarrada de Dios para cuando tú tengas hambre no comete una locura, bro. Se cometen muchos errores cuando uno come. Demasiado, Si demasiado. no, pregúntame a mí, muchachos. Y una desesperación, como que se Sí, le mete no, a de uno. verdad. Que- Mira, antes de arrancar, yo tengo un testimonio de... Yo trabajaba en las Américas, en el aeropuerto, y ese día entramos como eso de las 11 y algo, y entramos de una vez a desmontar, a recibir aviones. Y yo voy, muchacho, con una escalera. Y voy con mi escalera, voy manejándola, pero nunca yo bajé la escalera. Cuando esa escalera le dio varón a ese gay, ¡din dan! Me llamó la jefa de la empresa, una italiana. Lo primero que me preguntó, ¿usted comió? No. Vaya el grupo Empezamos entero, mal ahí. vaya el grupo entero a comer y después entonces ustedes empiezan a trabajar. Brother, ¿por Varón, qué? el mal comido, Ella no. te vio la cara de que No, tú parece varón, porque en ese sol, ministro, mira. es fuerte, bro. De esperanza en tiempo de crisis. Así que vamos a fluir con este tema. Así que nuestro hermano Anderson, lo que usted tenga para compartir de una vez, esperanza en tiempo de crisis. Ese testimonio me gustó. Varón. Ese testimonio me Estoy gustó, aquí a quemar bro. ropa, varón, sin censura. El hombre No, no manito, espera que- que uno se ponga su chaleco. No, manito, vamos a darle. Mira, tú sabes que primero hay que Ay. definir lo que es la esperanza, lo que es la crisis. Y yo tengo aquí en papá Google lo que es, qué significa la esperanza. La esperanza es una aptitud o un estado de ánimo realista, pero optimista. La creencia de que un cambio positivo es posible y la voluntad de establecer y trabajar para conseguir un objetivo. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la crisis? La crisis es simplemente una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Wow. O sea que la crisis es momentánea. Puede pasar. Sí, claro, Sí. pero tú siempre vas a tener una esperanza. Puede venir, oye, miles de crisis, pero tú siempre vas a tener una esperanza. Y tú sabes que este tema tiene mucho por donde cortar, bíblicamente, secular, pero basándonos en lo bíblico, podemos también establecer la vida de David. Cuando David estaba, en el momento cuando los filisteos estaban desafiando al ejército de Israel, que el padre manda a David a ver cómo están sus hermanos y a llevarle alimento, que incluso sus hermanos se molestan porque lo conocían y le preguntan, ¿qué tú haces aquí? Ay, Dios. ¿Me entiendes? Tú no tienes que estar aquí porque que el hombre era un Benoni, el hombre era un hijo fuera del matrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, al ver David esta afrenta
hacia los ejércitos de Israel, varón, él se envalentona y entonces va y quiere pelear a él porque él sabe cuál es la esperanza. Él tiene una esperanza. En ese momento de crisis del pueblo de Israel, donde no salía nadie a enfrentar a este gigante, porque decía que era un campeón. La Biblia lo describe en Primera de Samuel. Dice que Goliat, un campeón, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, nadie salía porque tenía miedo. Pero Dios tenía a alguien reservado, tenía una esperanza reservada por el pueblo de Israel. También es lo mismo también con Job. La misma situación de Job. Pero yo no voy a abundar mucho porque estamos todavía entrando en calor, ¿me entiendes? Sí. Yo voy a permitir también que nuestros hermanos hablen. Sí, muchas veces, Anderson, la gente a veces está pasando a veces por crisis tan fuerte, que niega de que haya una esperanza. Amén. Porque fíjate el caso de Elías, cuando estaba en la cueva, cuando tenía hambre, que se encuentra con aquella viuda, que le dice que encuentra a la viuda buscando leña para... La viuda le dice, solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite para mi hijo y yo. Hacer una torta y después echarnos a morir porque no había nada, o sea, ya ella no tenía esperanza de nada porque iba a hacer la torta para morirse de hambre ella y su hijo. No tenía esperanza de nada, pero estaba hablando con su esperanza. Amén, wow. Amén. Pero ¿qué hace esta mujer? Le dice Elías, no, hazme una torta a mí primero. Pero es que, hazme una torta a mí primero, pero cuando ella hace la torta, ahí entonces fluye la abundancia. Donde Elías le dice, busca toda la vasija que tenga. Y ahí entonces el Señor suplió con harina y aceite para esta mujer. Y así entonces ella pasó ese momento de crisis que tenía. Y fue abundantemente. Yo me imagino a Elías, oye, vete donde los vecinos y busca vasija porque es que tú no vas a dar abasto. Y hay personas así en este momento. Hay personas que necesitan hablar con su esperanza. Hay una palabra de parte de Dios que Dios ha mandado a sus vidas y ellos están hablando con su esperanza, pero todavía no han caído en cuenta. Ellos no han caído en cuenta que están hablando con su esperanza. En ese momento, la esperanza de esa viuda era Elías. ¿Me entiendes? Amén, amén. Y esa mujer se iba a echar a morir porque era lo único que tenía. Entonces, ¿cómo lógicamente, cómo humanamente tú pensando, cómo yo teniendo lo único que me queda para comer, a mí y a mi hijo, cómo yo se lo voy a dar a un extraño? Es fuerte. Claro. Tú sabes algo que es súper interesante también. En este punto que estamos hablando de Elías y esa mujer, en este punto la esperanza vino a ella, brother. Pero imagínate cuando estamos tan en medio de la crisis que tú tienes que salir a buscar la esperanza, brother. Porque hoy pasa mucho que tanto jóvenes como adultos, eso pues sucede más en los jóvenes últimamente, que cuando viene una pequeña crisis nos volvemos locos. Por eso tú ves mucha gente con problemas. Uh-huh. Tú ves muchos jóvenes ahí que andan, brother, que dan lástima y pena. Y buscando una esperanza donde ciertamente no la hay. No la hay, porque desde aquellos tiempos de la Biblia, desde que comenzó, mucho antes de Cristo, también está la historia de Moisés. Moisés pasó por no se sabe cuánta crisis, a pesar de haber sido criado en palacio y todo eso. Pero cuando Dios le encomendó la tarea de libertar al pueblo de Israel, tuvo más puntos para renunciar que para seguir, 1000 veces. Primero tenía un pueblo malcriado, rebelde, que no era fácil. No estaban en las mejores condiciones. Toda la gente no estaban en sus mejores condiciones porque esa gente pasaba muchísimo trabajo en la esclavitud. Pero aparte de toda esa crisis, cuando
Moisés se veía así, enojado y totalmente destruido humanamente, ¿a dónde recurría Moisés? A hablar con Dios. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando por algún momento de esto. Y es hablar con Dios. Esa es la recomendación número 1 en un momento de crisis. Vete a hablar con tu Dios porque, dime, tú no estás solo, ¿me entiendes? Entonces, si tú te pones a chequear todas las historias de la Biblia y eso, cuando esos apóstoles, esos enviados de Dios tenían un momento de crisis, lo primero que se le ocurría era, me voy para el monte a hablar con Dios, a ver qué me dice, porque yo humanamente hasta aquí. Entonces, yo necesito una palabra de allá arriba. Yo no voy a ir a donde... Él no cogía pan del faraón en esos momentos. Él cogía pan del faraón cuando Dios lo mandaba donde el faraón. Pero él no iba en ese momento donde el faraón o donde... Oh, no, yo mira, yo necesito un consejo, esto con lo otro. No, es que es donde nosotros tenemos que ir cuando estamos pasando por un momento de crisis, es donde Jesús, porque es la única esperanza y es quien nos puede ayudar y darnos la mejor salida para ese momento. Este muchacho está escuchando a uno. Sí, porque que él está hablando, te va a salir del tema, varón. ¿Tú te recuerdas que estuvimos hablando de la gente que consultan a los profetas? Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? Pero eso es otro tema. ¿Sabe No qué? vamos a Un poquito meternos más ahí. avanzado. Sí. Muchas veces hay personas que pasan o pasamos por distintas crisis. Entonces, en ese momento de crisis, el que conoce a Dios sabe dónde direccionarse. Pero aquella persona que no conoce a Dios no sabe dónde buscar dirección. Por eso a veces hay tantos errores que las personas cometen en la vida por no tener una dirección hacia dónde ir, qué puerta tocar para resolver y salir de ese momento de esa crisis. Entonces a veces hay personas, especialmente los jóvenes ahora, muchos jóvenes entran en depresión y en muchísimas cosas porque no buscan la dirección correcta, no buscan a Dios, no se acercan a Dios. Porque es que Dios tiene para todo el mundo. Pero si tú le tocas la puerta, Él te abre. Dice que si viene a mí y te toca, Él te abre la puerta, se sienta contigo y cena contigo también. Sí. Entonces, y también hay una palabra bien bonita aquí en el Salmo 23, que es un salmo muy conocido, que dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y en lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Pero aquí en el 24 dice que de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea que Dios lo tiene todo, todo lo que nosotros realmente necesitamos, todo lo que la persona, el ser humano necesita, está en la mano de Dios. Pero es que muchas veces no nos direccionamos hacia donde Dios para resolver y salir de nuestra crisis. Porque hay veces que las personas caen en crisis, que no necesariamente es una crisis financiera, no es una crisis económica, porque hay distintos tipos de crisis. Hay crisis emocionales también. Sí, hay crisis emocionales, crisis económicas, crisis de salud y crisis de muchísimas situaciones. Inclusive hay crisis tan grandes que ahora mismo en la República Dominicana tenemos una crisis. Tenemos una crisis porque hay un conflicto entre Haití y República Dominicana. Eso es una crisis que hay. Entonces, tenemos que direccionarnos hacia el hombre que resuelve la crisis. ¿Dónde está la esperanza? La esperanza es Él. Pero a veces llega un momento en la vida en que nosotros, esa crisis se apodera tanto y tanto y tanto en la vida de nosotros, que nos olvidamos que el dueño de la crisis, el dueño de los problemas, el que resuelve los problemas, el que nos hace salir de la crisis, está ahí cerquitita de nosotros. Él está en medio de la crisis. Entonces muchos quizás se preguntarán, pero si entonces él es el que tiene la solución para la crisis, entonces ¿por qué entramos en crisis? ¿Qué usted me dice, Anderson? Sí, tú sabes que hay personas que dicen que
hubo una joven cuestionando a un predicador en la calle que decía que, no recuerdo bien las palabras de ella, pero lo voy a poner en contexto, reprochándole que por qué si creyendo en Dios estamos pasando por lo mismo, o sea, por dolor, por crisis. Y él le respondió, él le dijo que nosotros vamos a pasar por lo mismo, pero hay una diferencia con ustedes y nosotros. Amén. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo Jesús está a nuestro lado y que nos va a guiar el Espíritu Santo, pero ustedes no tienen a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esta esperanza en medio de la crisis, esta creencia, esta confianza en que todo se va a arreglar, de que todo se va a solucionar, viene desde del mismo Espíritu Santo, ya que quien está a cargo de nosotros acá en la tierra, el Consolador, quien nos guía es el Espíritu Santo. Y llega a mi mente esta historia del hijo pródigo, que en medio de una crisis, yo creo que, sabes que la crisis te lleva a cometer muchos errores. Y yo creo que uno de los errores que cometió el hijo pródigo fue que le pidió la herencia a su padre en vida. O no en vida, sino antes de tiempo. Y este joven se va a la ciudad y empieza a gastar. Supuestamente empieza a darse la buena vida. Pero cuando se le gasta todo el dinero, cuando se va todos sus bienes, se da cuenta y entra en otra crisis. Es donde se da cuenta que los que estaban a su lado lo dejaron porque simplemente estaban por interés. Entonces, viene una crisis de hambre donde él deseó comer de las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Varón, no hay nada. Yo creo que una crisis de hambre, varón, yo creo que no todo el mundo la aguanta. Es fuerte. ¿Sabes qué? Al punto, Kirsi, al punto de que hay veces que uno con hambre, varón, y sin tener nada en la cocina, hay veces hasta con un agua de azúcar, varón, uno engaña el hambre para ponerse bobo. Entonces, el hijo pródigo entra en esa crisis, pero reconoce que salió, de dónde salió. Entonces, la crisis también te lleva a reconocer de que a pesar de que tú cometiste errores, tú sabes de dónde tú tienes que regresar. Lo mismo que estaba diciendo Kirsi ahorita. Tú sabes dónde tú tienes que regresar. Y entonces esta crisis que está pasando el hijo pródigo lo lleva de nuevo a la casa de donde su padre, donde él creía que el padre lo iba a menospreciar y no siendo así. Y hay muchas personas en el pueblo de Dios o en el mundo secular que creen que todo está perdido. Y yo quiero decirte que todo no está perdido. O mejor dicho, nada está perdido. Dios nunca ha perdido el control. Dios tiene siempre el control en sus manos. Y si tú piensas de que la crisis que estás pasando ahora es una crisis que te va a llevar a ser derrotado, tengo para decirte que ese pensamiento se erradica en este momento de tu mente. Porque la esperanza que Cristo Jesús tiene para tu vida, simplemente tienes que creerle y acercarte a Él. Amén. Fíjate, Anderson. La crisis, mucha gente quizás se pregunta, entonces, ¿por qué ustedes que buscan a Dios, que conocen a Dios, entran en crisis? Pero hay algo importante en esto. Primero es que en el mundo no tenemos la esperanza está en Dios. Y para un cristiano es más fácil alcanzar la esperanza en Dios que aquel que no conoce a Dios y no lo busca para alcanzar su esperanza. Pero también podemos ver de que Dios en medio de esa crisis, en medio de ese proceso, de esa prueba, Él la permite. Entonces es cuando nosotros
cuando estamos así entre medio de la espada y la pared, Él demuestra su poder, demuestra su gloria, demuestra su capacidad, su fortaleza. Amén. Entonces salimos más victoriosos cuando acabamos de pasar esa crisis que anteriormente. Entonces yo quiero que el que me escucha en este momento sepa que Dios a veces nos permite estar así en crisis, pero es para darnos la victoria y que nosotros alcancemos un nivel más alto que el nivel que tenemos. Entonces, la esperanza está ahí, la esperanza está en Jesús. Y cuando aquellas personas se encuentren así en situaciones difíciles de la vida, hay a quien clamar. Tenemos al dueño de todo, tenemos al dueño del universo, al creador del universo, que ahí es que está nuestra esperanza. Es que no es lo mismo usted mantener una esperanza en Dios que estar sin ella. Entonces hay que acercarse a Dios, conocer a Dios, que Dios no va a salir de eso. Hay un refrán por ahí que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Porque no vamos a durar toda la vida en esa crisis. O se acaba el cuerpo o se acaban se acaban los 1000 años. Tú sabes que, Una de dos. tú sabes que mientras lo escuchaba ustedes, pensaban que la Biblia lo quiere transmitirnos siempre que leemos la Biblia, es que tenemos esperanza, es que Dios trae una esperanza. Querido amigo que está escuchando en este momento, Dios quiere traer una esperanza para ti. El plan de Dios es que tú tengas esperanza. El mundo se puede estar derribando, la situación, todo, la casa se puede estar cayendo y Dios tiene una esperanza para ti. La Biblia habla de personas. Ahí tenemos el manco de Bethesda, el inválido, por decirlo así, 38 años. Y gente le pasaban por el lado. Oye, escúchame bien, la gente ni siquiera lo ayudaba porque también querían ser sanados, brother. Todo el mundo estaba peleando por su vida, por decirlo así. Sí, claro. 38 años. El hombre tenía mucho más edad que yo. Y por mucho, Cuidado. Wow, Entonces, qué joven. Tú tienes 38. ¿verdad? Qué no, joven, brother, estoy diciendo qué que él joven. tenía mucho más. Ah, ok. Sí, gracias. Oh, wow. Entonces, y en un momento determinado, no se dio cuenta que Dios estaba hablando con él. Estaba hablando con su esperanza. O sea, pero él no lo sabía. A veces nosotros, en un momento de crisis, llega una idea y la rechazamos. Así es. Llega una idea, yo no la veo competente para mí. Y yo te voy a decir algo, yo no necesito ser perfecto para decirte esto, pero Dios tiene una esperanza para ti. Yo no necesito ser Adán o Moisés para decirte esto. Dios tiene una esperanza para todo aquel que le clama, para todo aquel que abre su corazón a Él. Sea en tiempo de crisis o no en tiempo de crisis. Porque hay gente que necesitan una crisis para seguir a Dios. Hay otros que no necesitan la crisis. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿El que necesita la crisis? Si tú eres el que necesita la crisis, aquí está Dios para ti. Amén. Si tú eres el que no necesita tener crisis, aquí está Dios para ti. O sea, Dios está abierto para ti en todo momento. Tenga esperanza o tú creas que no la tenga. Tenga crisis, creas que no la tenga. Dios está puesto para ti. Y hay una palabra bien hermosa, Alex, que nos dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mira, yo siento soltar esta palabra. Y yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento. Pero Dios te dice que en medio de tu tormenta, en medio de tu crisis, Él está a tu lado. Él está abrazándote. Sí, a ti te hablo, a ti te hablo. Él está a tu lado y Él no te deja ni te dejará solo. Amén. Amén. Porque Él es tu esperanza. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea la tormenta. Hay esperanza en medio de la crisis. Aunque tú veas la oscuridad que no refleje ninguna luz, la luz de Cristo alumbrará tu sendero. Amén. Cristo está a tu lado. La esperanza ya viene de camino. Si le crees a Él, si crees en Cristo Jesús, tu esperanza será manifiesta en su nombre. Aleluya. ¿Tú sabes qué? Cuando un hombre o una mujer se rinden a Dios,
Dios obra en ellos. Amén. Muchas veces en tiempos de la crisis que nos sentimos desolados y solos, tenemos que rendirnos al Señor. ¿Tú sabes por qué muchas veces nos sentimos solos? Porque Dios te da la oportunidad de que te sientas solo para que en esa soledad tú puedas acudir a Él. Amén. Amén. Porque muchas veces buscamos soluciones en personas que no la tienen. El pastor no puede tener tu solución. El pastor también tiene problemas. Yo no puedo tener tu solución. Tu solución la tiene Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere transmitir a la gente. Tu problema está en mí, la solución para ti. Solo acércate. Tú sabes que a veces a mí me parece ver a Dios esperando como, Sí, sí. dime, ¿y para cuándo? Viéndolo llorando, desilusionado, destruido y esperando, pero ¿qué tú esperas para acudir a mí? Que yo estoy vendrás? aquí. ¿Cuándo tú me vas a reconocer? Y hasta que eso no pasa, hasta que ese momento, ese encuentro no pasa, entonces tú no sales de esa crisis. Porque necesitas reconocer eso para salir de esa crisis. No es porque Dios te esté castigando ni algo así. Es lo único que quiere mostrarle, que tú cuentas con Él. Eso es lo único que Él quiere mostrarte. Que Él está ahí. Que Él está ahí como un padre para cuidarte, para estar contigo en momentos difíciles, en momentos de alegría. Entonces Dios a veces nos deja hasta que lleguemos ahí, pero no es un castigo. Solamente Él quiere recordarte que tú dependes de Él. Amén. Amén. Y que nuestras vidas giran en torno a Él. Así que lo único que tú tienes que hacer si estás en un momento de crisis, habla con tu Padre, Dios. Sí, hay 4 cosas que voy a mencionar para aquellas personas que están pasando por esos momentos difíciles de la vida, por esa crisis. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a Jesús, que no hay crisis mayor que Él. Él es el mayor dentro de todas las crisis. Escuchar al Espíritu Santo cuando nos habla. Estudiar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la solución de nuestra situación, de nuestro problema y de la vida eterna. Y tenderle la mano a los demás. Y dice, pero ¿cómo yo, si estoy en crisis, voy a tenderle la mano a alguien si yo estoy en crisis? Sí podemos. ¿Por qué podemos? Porque la crisis no solo se basa en la falta de pan, en la falta de comida o bebida. Hay crisis emocionales. Hay personas muy adineradas que atraviesan por fuerte crisis. Tienen depresión. En estos días yo escuché a alguien que tiene dinero suficiente para vivir su vida, él y su familia, pero está pasando por un momento de crisis con una depresión que lo está agobiando. Entonces, él puede extenderle la mano a otra persona que su crisis sea la comida y la bebida o el vestir. Entonces, en medio de esa crisis podemos ayudar y Dios está esperando que actuemos para ayudarnos a salir de esa crisis y saber que esa crisis no es para siempre, es momentánea, pero tiene que buscar a Dios primero, leer su palabra para entender quién es Él y levantarte con nueva fuerza, porque Él te llenará de fuerza. Y esa crisis es para Dios, entonces, levantarte victoriosamente. No vas a quedar en crisis, pero es necesario conocer a Dios primero, venir donde Él y tocar, que Él te abrirá las puertas. Y tenemos que seguir clamando día tras día, en los momentos de crisis y en los momentos que hayamos pasado la crisis. En esos momentos de crisis es cuando Dios se glorifica. Es cuando Dios nos levanta con nuevas fuerzas. No quedamos en la crisis todo el tiempo. Por eso yo ahorita preguntaba y decía que como nosotros como cristianos la gente no ve que caemos en crisis. Sí, caemos en crisis y estamos en prueba y batalla.
pero el Señor nos da la fuerza para nosotros levantarnos de ahí. No nos dejamos en el piso. Aunque seamos polvo del suelo, nos levantará. ¿Por qué? Porque Él es la crisis, Él es mayor que la crisis, mayor que el problema. Y ahí es que está nuestra esperanza, nuestra confianza es en Dios. Tú sabes que... Disculpa, brother, déjame. Tú sabes que esto es bien profundo sobre la crisis. Mientras yo lo escuchaba a ustedes, pensaba sobre la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, todo el que estaba al lado, si hubiera sabido su enfermedad, lo hubieran matado. Imagínate tú o yo en medio de la crisis que creemos que el hermano nos está juzgando por la crisis que estemos pasando en ese momento. O pensamos que nos van a juzgar porque por la situación quizá hemos pecado, quizá nos sentimos como que no encajamos ya como antes y nos sentimos aislados. Eso te trae un momento de crisis que hace que te sientas al menos. Pero Dios trae una esperanza. El punto es acercarnos a Dios. Cuando esta mujer tocó a Jesús, nadie podía saberlo, pero Jesús supo porque algo salió de él. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? El punto de esto es que podamos tocar a Jesús. Aún yo te pueda juzgar a ti diciendo que tú hiciste aquello, Dios pueda decir que tú lo has tocado. Porque Dios lo que trae es una esperanza para ti. Dios no te está juzgando. Yo te puedo juzgar y puedo decir lo que sea a ti, pero Dios no lo va a hacer. Dios lo que quiere es que tú te acerques a Él, que tú llegues a Él, tú puedas hablar con Él. Amén. Dios trae una esperanza para todo aquel que se acerque a Él. Tú sabes que hay personas como esta mujer de flujo de sangre que aún reconociendo de que se están desangrando años y no van a la presencia de Dios. No van a la presencia de Dios porque ellos creen que ellos pueden con su fuerza. Se encierran en su crisis, bro. Sí. Y a pesar de eso, Dios se mantiene en el mismo lugar esperando que ellos tomen la decisión de tocar el manto. Pero podemos decir, oye, esperando. yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levanto. Amén. Amén. Esperando que ellos decidan tocar el manto, esperando que ellos decidan irse en contra de la multitud, porque había una multitud que agolpaba a Cristo, que atestaba a Cristo. Pero Cristo en su omnipresencia, en su ser todopoderoso, se dio cuenta de que ella tocó el borde. Y pregunta quién me ha tocado, porque Él sabe lo que esa persona estaba buscando. Y esta mujer del flujo de sangre estaba buscando en su momento de crisis. En su momento no, en sus años de crisis. Estaba buscando una sanidad. Estaba buscando porque lo había hecho todo. Y yo creo que era una mujer muy pudiente, porque durar esos años costeando médicos, buscando soluciones y no encontrar nada que pueda curar su estado, hasta que se atrevió a creer en que Cristo podía sanar su enfermedad. Y ella reconocía de que simplemente tocando su manto ella podía quedar sana. Amén. Pero hay personas que, sabiendo que están en un momento de crisis, no van a la presencia de Dios. Y es necesario de que nosotros en momentos de crisis vayamos al lugar correcto, que es el secreto de Dios. Amén. Ella puso su esperanza en el lugar correcto. Amén. Eso fue lo que pasó. Amén. Y tú sabes que En quien tenemos que poner la esperanza. no tenemos que esperar que toda la esperanza, que agotemos toda la esperanza. Cuando usted pasa algo en el trabajo, usted acude a su jefe de una vez. Cuando a usted le pase algo en su vida, acuda a Dios. Sí. Amén. Esté enfermo, acuda a Dios. Amén.
tiene una deuda, acuda a Dios. Sin importar el problema, acuda a Dios. Y no es que estoy en contra de los médicos, no. Me refiero a que antes de hacer cualquier otra cosa, pídele a Dios una dirección. Una guianza, que es correcto. Preséntele a Dios su problema, hable con Él. Inmediatamente Dios va a iluminar su vida y algo va a suceder. Sea que Dios sane a través del médico, sea que Dios, no importa cómo sea sanado o cómo se resuelve el problema, pero si el problema se resuelve, viene de parte de Dios. Amén. Pero eso sucede cuando nos acudimos a Él inmediatamente. No dejes que sea Dios tu última opción. Sí lo puede ser, pero cuando Él es tu primera opción, no hay que esperar que la soga esté en el cuello. Sí, porque muchas veces agotamos todos los mecanismos sabiendo a dónde tenemos que ir al principio. No, y que hay crisis que el hombre no la resuelve. Por más poderoso que sea un hombre sobre la tierra, hay crisis que no la puede resolver el hombre. Porque las crisis emocionales o del alma, el hombre no la puede resolver. Porque quizá si tú no duermes por la noche porque estás pasando por una terrible crisis, a ti te dan una pastillita, un médico te da una pastillita para que tú puedas dormir, pero tú no duermes tu cerebro sigue trabajando y maquinando, y eso, aunque tú duermas físicamente, tu cerebro no está durmiendo, tu cerebro está pensando todavía en lo que es esa crisis, y salir de esa crisis, solamente Dios puede ayudar a uno a salir de esos tipos de crisis que son emocionales y crisis del alma, porque no hay ser humano que aún todavía, con los avances que tiene la ciencia, no pueda ayudar a nosotros salir de esa crisis. Pero sí tenemos la esperanza en Jesús. Él sí nos puede ayudar a salir de esa crisis. Puede controlar nuestro estado emocional y nuestro estado de ánimo y nuestra vida en sentido general. Porque aquí el versículo en el Salmo 23 dice el versículo 3 del Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Es que es Él el que conforta el alma, no son las medicinas. Él es nuestra medicina, Él es quien conforta nuestra alma. Porque cuando, por ejemplo, vemos una madre pasando por una crisis por la muerte de su hijo, por más medicamento que un médico le dé, esa madre no se le quita ese dolor. Ese dolor solamente Dios puede alivianarlo. Es un momento difícil, un momento de una crisis terrible que solamente Dios es que puede ayudar a salir de eso, porque no hay medicina para eso. No hay aspirina que sirva para calmar el dolor que esa madre atraviesa en medio de esa situación. Pero Dios sí puede. Dios nos formó, conoce nuestro interior, nuestras emociones, nuestras necesidades. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿a quién ir? A ti iré, Señor, solo a ti. ¿A dónde iré, Jehová? Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Solo a Él, solo a Él. ¿Sabes qué? Hay una canción vieja que me gusta mucho, que es Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de una crisis. Amén. Es algo difícil. No imposible, pero difícil. Y Cristo dijo, yo le doy mi paz no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y la paz de Cristo y la paz del mundo es momentánea. Supuestamente tú tienes paz, pero te estás volviendo loco por dentro. Pero la paz de Cristo, tú tienes paz externa y tienes paz interior. Sí. Que a veces tú ves todo el mundo volviéndose loco. ¿Y por qué te está tranquilo así ahí? Pero tú no ves qué es lo que está pasando. Mira, yo recuerdo cuando murió mi madre, en el 20, ya lleva 3 años, yo atiné a decirle, Dios, gracias, porque tú estás en control. Yo llorando, varón. Gracias porque tú estás en control.
Y tú sabes por qué yo tenía esa paz, porque años atrás, y voy a dar este testimonio, de la iglesia donde yo vengo, Iglesia del Dios Vivo, hacíamos unos retiros de adolescentes. Y en ese retiro de adolescentes, una que es pastora ahora, María Magdalena, le decimos Yolanda cariñosamente, me ministra y me dice: no sientas vergüenza por tu madre, porque yo la voy a salvar. Y me ministra el Espíritu Santo porque yo sentía vergüenza por ella, porque ella fumaba mucho y tomaba mucho. Y no me gustaba que mis amigos la vieran fumando. Y Dios me recordó eso. Yo tenía como algunos 13, 14 años. Y Dios recordándome eso, yo le dije: gracias, Señor. Porque a pesar de que ella fue al Evangelio, duró 15 años, dejó un legado y se dejó amar por todo el que estaba en la iglesia. O sea, por jóvenes, caballeros, damas, niños. Y en medio de esa crisis de dolor, donde supuestamente yo tenía que estar volviéndome loco, porque para ese entonces no había vuelo todavía. Estaban cerrados los aeropuertos. Sí, verdad. Y precisamente el día, ella murió, por ejemplo, murió hoy y abrieron el día lunes los aeropuertos, que ya se podía volar. Y buscamos vuelo y fuimos. Y en todo el vuelo, o sea, en todo el proceso, yo iba dándole gracias a Dios. Y estando allá en el mortuorio, yo duré un tiempo en la iglesia bíblica ayudando al ministerio de adoración. Y el pastor Leonardo Clemente se sienta conmigo y estamos hablando. Y le digo yo: pastor, y yo venía para darle la sorpresa, que yo iba a venir de sorpresa. Y me dice el pastor: mira cómo Dios trabaja. Que hay veces que nosotros no entendemos las cosas y luego sí la entendemos. Y él me dice: imagínate que tú hubieses llegado de sorpresa y esa sorpresa hubiese provocado de que ella muriera. ¿Cómo tú te ibas a sentir? ¿Tú te ibas a sentir culpable? A lo mejor porque lo hiciste así. Llegaste de sorpresa. Provoqué que mi madre se muriera. Pero Dios permite de esta forma. A lo mejor uno no lo entiende ahora, pero luego uno lo entenderá. Y luego yo me puse a pensar: wow, tú eres lo máximo, Dios. Porque imagínate que yo hubiese llegado de sorpresa, le doy la sorpresa y se me muere a mí. Quien iba a cargar con esa culpa mentalmente era yo. Pero gracias a Dios, la gente me veía, la gente, o sea, uno llora, pero uno, porque es algo humano, es algo natural, sí. Una partida de un ser que te da la vida. Pero realmente, brother, en medio de esa crisis yo reconocí de que la paz de Dios es otra fragancia, es otra cosa. Sí, se puede tener paz en medio de la tormenta. Sí, sí. Pero también hay algo más para aquellos que aún no conocen en Dios. Algo más que quiero añadir es que no sé si ustedes observan que muchas veces hay personas que están atravesando por crisis y le da por caer en los vicios. Vicios de alcohol, vicios de droga, tratando de buscar una salida a su crisis. Y a veces cuando nosotros lo vemos a veces de lejos, pero no hemos profundizado a ver dónde está la raíz de su problema. Y decimos: aquel usa droga, aquel es alcohólico. Y no nos acercamos a ver cuál es la razón por la que esa persona es alcohólica,
es drogadicta. Que ha detonado esa A situación. veces es porque están atravesando por un proceso de crisis y recurren buscando una esperanza de cómo alivianar su crisis. Entonces yo creo que esa crisis de droga y de alcohol lo que hace es que te crea mayor crisis en tu vida. ¿Por qué? Porque te produce enfermedades hasta neurológicas, enfermedades mentales, donde tú entonces se te complica la crisis. Ve a Jesús, el que va a resolver tu situación y tu crisis, el que va a aliviar, donde está la esperanza es en Dios. ¿Por qué? Porque si tú te tomas una botella de alcohol porque estás atravesando por una situación, cuando se te pasa el efecto tanto de la droga como del alcohol, vuelve y cae en la misma crisis. Esto no pasa en Dios. En Dios es diferente. Cuando Dios te liberta, que te pasa por ese proceso, que te da la victoria, tú no vuelves a caer en eso, sino que tú sigues victoriosamente en Cristo Jesús. Pero cuando es a base de alcohol y de cosas a las que la persona recurre, vuelve la crisis y de nuevo y va cayendo en un éxtasis que es difícil salir de la situación de tu vida. Pero en Jesús es diferente. Cuando nosotros venimos a Jesús, que pasa esa crisis, que Dios nos da la victoria, nos da la fuerza, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos entonces con paz, victoriosos, gozosos. Pero las drogas y el alcohol no dejan gozo. No, lo que tú lo haces para olvidar un momento, pero al momento que se pasa el efecto, vuelve y cae en la misma crisis de nuevo. Te aconsejamos que busques a Dios, que Él sí te puede sacar de esa crisis, de esa situación. Amén, 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 amén. Si Dios, desde el principio de la creación, está trayendo esperanza a su pueblo, sin importar de qué religión tú seas o en lo que tú creas, Dios quiere traer esperanza para ti. Amén. No hay fronteras para la esperanza de Dios. No hay raza para la esperanza de Dios. No hay límites. A veces nosotros mismos, pasando por el problema, queremos limitar la esperanza de Dios. Y la esperanza de Dios no tiene límites. Así que la invitación de hoy es para que te puedas acercar a Dios, para que puedas sincerarte con Dios, para que puedas tener un tú a tú con Dios, para que tú puedas hablar con Dios como si tú estuvieras hablando con tu mejor amigo, con tu amigo más personal. Imagínate que Dios es tu amigo más personal, instala una conversación con Él. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que podamos tener una certeza tan grande que Él está a mi lado, para que Él lo pueda estar. Eso es lo que Dios quiere. Y que no nos deja solo en medio del proceso, ni nos deja dentro del proceso. Nos acompaña y nos saca del proceso. Dios nunca nos va a dejar solo. Él siempre estará a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea que solamente es abrir tu boca e inmediatamente Dios va a estar escuchando lo que tú dices. Amén, amén. Amén. Así es. Así es el nivel de Dios. Sé que hay una esperanza para el mundo hoy. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Esa es.